Buenos días, un placer para mí compartir con ustedes la importancia de la vacunación durante la gestación. Entonces, es muy importante en un proyecto de vida a la hora de tener un hijo, que es una etapa muy importante en el hogar, en la familia. No solamente durante la gestación, yo diría que también la pareja, el hogar debe prepararse antes de la gestación, debe también tener una parte importante en su planeación como es la vacunación, porque necesitamos unas vacunas que pueden ser antes del embarazo y luego una pues durante la gestación. Nosotros estamos basados en lineamientos como ente rector, que es el Ministerio de Salud, es quien provee los lineamientos a todos los departamentos de Colombia. Entonces estamos siguiendo lineamientos y seguimos los esquemas de acuerdo a ese ente rector como es el Ministerio de Salud y Protección Social. Quiero compartir un poco algunas nociones básicas de lo que es la parte de la vacunación. Recordando, pues la vacuna es una suspensión de microorganismos vivos, ya sean inactivados o muertos, fracciones o parte de esos microorganismos que una vez inoculados dentro del organismo o dentro de la persona, tienen la capacidad de generar una respuesta inmune que previene la enfermedad para la cual está dirigida. Entonces, esto es lo que es la palabra vacuna, viene ese término de vacuno, de ese origen que se dio con Pasteur. Y hablando de inmunoglobulina, pues la inmunoglobulina ya son anticuerpos formados. Tenemos inmunoglobulinas y tenemos inmunoglobulina específica, que también estas inmunoglobulinas pues son sueros hiperinmunes que ya son anticuerpos específicos y que están dirigidos para combatir un evento o una posible enfermedad o un caso sospechoso, y de esta manera pues estamos tratando más rápida la situación. La antitoxina pues son solución de anticuerpos obtenidos del suero de animales inmunizados con toxinas específicas que se utilizan para la inmunización pasiva o para un tratamiento. Y quiero pues, hablando de esa parte de la importancia de la inmunización, traje esta diapositiva porque quiero que todas las personas entiendan un poco por qué la importancia, la razón de ser de la vacunación. En el término inmunización encontramos que es un proceso de inducir o transferir inmunidad mediante la administración de un inmunobiológico. Entonces, en esa parte de la inmunización tenemos dos caminos. Hay dos formas, que es la inmunización activa y la inmunización pasiva. En la inmunización activa es la producción de anticuerpos por respuesta a un estímulo, y esa vacunación activa con ese estímulo tiene dos vías, tiene dos caminos. Uno es el camino natural y el otro es el camino artificial. Y en esa vía del camino natural encontramos que es cuando una persona sufre una enfermedad. Hablemos un ejemplo, el caso de la varicela. Si una persona normalmente le entra a su organismo el virus salvaje de la varicela, va a producir la enfermedad y luego la persona va a crear unos anticuerpos específicos, por eso se llama inmunidad activa natural. Y tenemos inmunidad también, el otro camino es la inmunidad artificial, cuando se hace tras la vacunación o el acto de vacunar. En este caso, aquí tenemos el ejemplo, la gráfica de un niño, una vacuna y que estamos inoculando a una persona, a un bebé, le estamos entonces de la manera artificial, la inmunización activa artificial tras la vacunación. Entonces lo estamos haciendo a través de unas vacunas. Entonces, en esta inmunización activa tenemos que natural es cuando la persona sufre la enfermedad por la infección del virus. Pero en la inmunización activa artificial, la persona no sufre la enfermedad, sino que adquiere unos anticuerpos a través de la vacunación. Y ahora, hablando de inmunización pasiva, que es la transferencia de inmunidad temporal mediante la administración de anticuerpos preformados. Y también tenemos las dos mismas vías en la inmunización pasiva. La vía natural, te ven aquí, en la tercera parte que desciende vertical, encontramos que se da a través de la vía transplacentaria. Entonces, en este caso, por eso traía esta gráfica para recalcar la importancia de la vacunación durante la gestación. En esta inmunidad pasiva natural, la gestante, la madre, recibe unas vacunas que van a producir unos anticuerpos en su organismo
alrededor de unos 15 días, alrededor entre 10 15 días, ya la persona está produciendo los anticuerpos necesarios contra la cual está dirigida esa vacuna, es decir, contra esa enfermedad. Y luego esa madre va a hacer una transferencia de esos anticuerpos a nivel placentario. Por eso es que es bueno que se sigan los lineamientos del Ministerio de Salud y Protección Social en cuanto a la vacunación y se respeten los tiempos para que haya una vacunación mucho más efectiva durante los primeros días de vida de ese neonato o de ese recién nacido. Entonces, en esta vacunación natural hay, hay paso, hay transferencia de anticuerpos a través de la vía placentaria o a través de la placenta o el intercambio de sangre. Y en la vía artificial entonces tenemos que en la vía artificial de la inmunización pasiva se da por la aplicación de gamma globulina o sueros hiperinmunes. En este caso, pues ya se le administran eh, anticuerpos específicos a una persona para combatir un evento, un ejemplo, el caso de una agresión por animal, que se usa una inmunoglobulina antirrábica, el caso, pues, que hay sospechas si la madre es positiva para hepatitis B, entonces se va a requerir también vacunar al neonato con inmunoglobulinas. Entonces vemos la diferencia, que acá en la inmunización natural, la persona es una persona sana, una embarazada que va a hacer una transferencia natural. Y en cambio acá en la artificial, por el contrario, lo que hay es un evento o una agresión, ya sea de animal o una agresión de tipo sexual, en el caso hablando también de la hepatitis. Entonces, la hepatitis B y la inmunoglobulina antihepatitis B cuando hay un código rosa. Entonces, quiero hablarle también un poco sobre la clasificación de las vacunas y los tipos de vacuna. Siguiente, nosotros hemos escuchado y escuchamos y vemos por internet una cantidad de series de vacunas, pero no sé, de clasificación de vacunas y tipos de vacunas, pero nosotros como seguimos el lineamiento del ministerio, nos seguimos por la clasificación general de las vacunas, que son dos. Las vacunas atenuadas, vemos las dos primeras imágenes acá, y las vacunas inactivadas. En las vacunas atenuadas se usan patógenos enteros vivos y debilitados. Es decir, que se lleva a un laboratorio un virus salvaje, se aísla, se modifica, se atenúa y luego ese microorganismo, ese virus o bacteria en su estado de atenuación no va a producir enfermedad. Por lo general no produce enfermedad y va a entrar a la persona a través de las vacunas, pero sin hacerle daño. De todas maneras, la persona lo va a reconocer como un antígeno para luego crear unos anticuerpos. Entonces, por eso llamamos vacunas vivas aquellas vacunas que están diseñadas con microorganismos enteros, pero que están debilitados o que están tenues. Y tenemos las otras vacunas en la segunda fila que vemos acá, las vacunas inactivadas. En las vacunas inactivadas o muertas se usan patógenos enteros que están desactivados o muertos. Miren que aquí vemos en la figurita, en la segunda no tiene los ojitos cerrados como un muerto, pero siendo así inoculados dentro de un organismo, también el organismo lo va a reconocer como un antígeno y, o un cuerpo extraño para lo cual entonces el organismo, la persona va a producir los anticuerpos necesarios. Entonces, estas vacunas, vacunas vivas en la primera fila, están contraindicadas en pacientes que están eh, con disminución, la inmunidad disminuida o pacientes con inmunosupresión, inmunocompromiso, pacientes con VIH, entre otros. Y incluso también gestantes. Entonces, las vacunas de virus vivos están contraindicadas en las gestantes. Y las vacunas inactivadas es todo lo contrario, es una vacuna segura para todo tipo de pacientes. Pacientes con inmunidad reducida, pacientes con inmunosupresión, pacientes bajo terapia de quimioterapia, radioterapia o con síndrome de inmunodeficiencia pueden recibir estas vacunas sin ningún problema. Y dentro de las demás vacunas que siguen, tenemos vacunas toxoides que se usan toxinas que segrega el patógeno y que se purifican en un laboratorio para luego diseñar una vacuna y tiene la capacidad también de producir anticuerpos.
anticuerpos. Entonces vemos que aquí se usan son las toxinas liberadas por el microorganismo en la tercera figurita. Y tenemos entonces las vacunas de subunidades conjugadas o vacunas acelulares. En este caso, se usan piezas, se usan subunidades específicas del patógeno de la cápsula proteica que cubre a ese virus o a esa bacteria y se hace o se diseña la vacuna. Entonces, por eso se llaman vacunas acelulares, porque miren que es una sola, son simplemente una partecita del virus, de la envoltura o de la parte del RNA y que se utiliza para diseñar esa vacuna. Y tenemos también, pues, de última tecnología, la vacuna de materiales genéticos, que se usa material genético como el plasmidios de ADN o el RNA mensajero. Entonces, estas son la forma de cómo se está diseñando las vacunas y cómo se clasifican. Lo general, repito, dos clasificación, que es la que nos mantenemos para la seguridad de los pacientes, unas vacunas de virus vivo atenuados y unas vacunas inactivadas o muertas. Vacunación en gestantes. Las gestantes reciben una serie de vacunas. Nosotros, pues, yo les hablaba que puede ser antes, y antes una mujer embarazada, pues, antes debe estar vacunada contra el sarampión, la varicela, contra la rubiola, ¿sí? Y esto va a generar mucho más seguridad en las gestantes. Y durante la gestación, las gestantes pueden recibir TD, que es tozoide tetánico difterico, y va a recibir una vacuna según su antecedente vacunal. Va a recibir una vacuna de Pfizer, que es contra el COVID-19, una dosis a partir de la semana número 12. Y va a recibir una dosis única de influenza a partir de la semana 14. Y va a recibir también una vacuna de DPT celular durante la semana 26 de embarazo. Entonces, en esa vacunación en gestantes, tenemos que luego de haber finalizado el segundo trimestre, el primer trimestre de embarazo, perdón, que es más o menos la semana 14, las gestantes pueden recibir la vacuna de tozoide tetánico difterico. Si no, si la persona se sospecha que no tiene antecedente de la vacuna TD porque estuvo en un sitio muy remoto y tuvo su esquema de vacunación de infancia incompleto, podemos estar aplicando con seguridad una dosis. ¿Ya? Una embarazada puede recibir dos dosis de TD, pero esa la vamos a reemplazar con la última que tengo acá abajo, ya les voy a explicar. Entonces, en la semana 14, las gestantes pueden recibir sin ningún problema, tengan su esquema completo o incompleto, pueden recibir una dosis totalmente gratis en cualquier institución vacunadora, en cualquier IPS que atiende el servicio de vacunación, que presta el servicio de vacunación. Eso lo protege contra la difteria y el tétano neonatal. Se coloca una vacuna intramuscular o una dosis intramuscular. En el segundo, aquí vemos la segunda vacuna, en el segundo trimestre también iniciando, en la semana 14, podemos entonces vemos la vacuna contra la influenza. Ahí protege contra el H1N1 y contra otros 3 serotipos más. Entonces tenemos una vacuna tetravalente, que es la que usa el ministerio, y que es dosis única por cada embarazo. Eso permite pues que haya protección para la madre, pero también para el bebé durante los primeros días. También es una vacuna intramuscular. Se coloca en el brazo, en la región deltoide. Y al finalizar el primer trimestre, es decir, más o menos la semana 12, finalizando el primer trimestre de embarazo, usamos la vacuna contra el COVID-19, que es contra la infección respiratoria por el SARS-CoV-2, que es la vacuna contra el COVID-19, una dosis. Si la persona tiene sus dos dosis, le podemos aplicar una luego de los 6 meses, una dosis adicional en las embarazadas. Entonces también podemos usar una dosis, una dosis por cada embarazo, luego, pero con un intervalo de 6 semanas. Y en el tercer trimestre, en la semana 26, estamos aplicando la DPT celular. DPT celular también contiene la vacuna contra el tozoide difterico.
que es la primera que está acá. Entonces, aparte de TD, tenemos la DPTA celular, que esta abarca otro serotipo, que es el serotipo contra la pertusis o la bondad de la pertusis, que es el organismo responsable de producir las toferinas en los niños, especialmente niños recién nacidos que son muy vulnerables a este virus. Entonces, en la semana 26 a la semana 28, semana 32, es un buen periodo para que las gestantes sean vacunadas y haya una producción de anticuerpos que van a ser eh, transferidos a ese feto ahí dentro de ese vientre de la madre, para ese niño luego que nace va a estar protegido durante los primeros días de vida, esperando a que inicie su esquema de vacunación a los 2 meses. Entonces, todo este esquema de vacunación que tiene una gestante protege su salud, protege su futuro, pero también protege a su bebé. En esos beneficios de la vacunación, pues ayuda a la madre a producir anticuerpos protectores que pueden pasar al bebé antes de que nazca, lo que le da al bebé una protección temprana contra enfermedades. Entonces, vacunarse también reduce el riesgo de que la madre se enferme gravemente por enfermedades como la influenza y las toferinas, que pueden causar complicaciones graves para ella y su bebé, como el nacimiento prematuro, neumonía u otras hospitalizaciones. No es lo mismo una mujer sana con una influenza o con un resfriado o con una gripa que puede tomar sin ninguna restricción algunos medicamentos. Pero una embarazada, y si es durante el primer trimestre, tiene contraindicada la mayoría de todos los medicamentos. Entonces, es difícil tratar una influenza en una embarazada, porque vamos a encontrar, los médicos van a encontrar límites a la hora de recetar unos medicamentos. Entonces, aquí tengo a la compañera Gloria Colella y ella dice, ¿qué pasa si no me vacuno durante el embarazo? Si no te vacunas durante el embarazo, te pones a contraer enfermedades que pueden ser graves para ti y tu bebé. Por ejemplo, la influenza puede causar fiebre alta, neumonía, parto prematuro, aborto espontáneo. Y la teutoferina puede causar una tos severa que los niños recién nacidos no tienen desarrollado esa manera de toser o de esputar, incluso los niños de meses o los primeros años, y bueno, entonces pueden tener también dificultad para respirar, lo que los hace más vulnerables, o convulsiones y muerte en el bebé. La compañera que le pregunta, ¿qué pasa si no me vacuno? También, pues, estas enfermedades se pueden prevenir con las vacunas que se recomiendan durante el embarazo. Si no te vacunas, también pierdes la oportunidad de pasarle anticuerpos protectores a tu bebé antes de que nazca y estaría más vulnerable a estas enfermedades durante los primeros meses de vida. ¿Cómo puedo saber si soy alérgica? Bueno, la mayoría de las personas pueden saber si son alérgicas porque ya han tenido unos antecedentes, pero algunas personas pueden tener normalmente algunas reacciones alérgicas a la vacuna o a los componentes, y estas reacciones pues son muy raras y se pueden tratar. Para saber si eres alérgica a la vacuna, pues debes consultar con tu médico antes de vacunarte y decidir si tienes antecedentes de alergia o algún medicamento, alimento o sustancia. También debes informar si has tenido alguna reacción alérgica a alguna vacuna anteriormente, y pues de esta manera el médico te va a hacer un estudio, una evolución, y te va a ordenar de manera segura las vacunas. En esa importancia de prepararnos antes del embarazo o vacunarnos durante la gestación, vemos que aquí vemos unos niños con unas secuelas. En la primera fila, pues un niño tosiendo, que pues no tiene ese mecanismo tan desarrollado, y entonces le va a dar una tos convulsa o toferina y que lo puede llevar a la muerte. Niños con tétanos neonatales, niños con, aquí vemos con hepatitis B, que es una vacuna buena, una vacuna también de virus sincicial respiratorio, que se pueden vacunar, pero que no están en el programa como tal. Y tenemos aquí también el caso de lo que es por hospitalizaciones en niños con COVID, con influenza. Entonces, la cobertura de vacunación en Colombia en embarazadas han ido mejorando, y gracias a Dios ya no vemos estas secuelas en los niños. Aquí tenemos secuela por COVID, secuela por síndrome de rubiola congénita, que los niños glaucoma,
y tenemos también pues secuelas por poliomielitis. Entonces, esto para mostrarles que en Colombia se ha ido reduciendo progresivamente todos estos, todas estas secuelas. Ya hoy vemos niños sanos. Entonces, en esa importancia de la vacunación, lo hacemos porque debes protegerte como embarazada, pero también debes proteger el futuro de tu bebé. Entonces, para tener niños sanos, aquí como estas dos mágicas princesas, mis dos hijas, son niñas sanas, saltando, jugando bilillo, y esa es la satisfacción que nos da un programa como el programa ampliado de inmunizaciones, ver a los niños sanos. Esta es la ganancia que nos da ver a los niños jugar en un parque. Entonces, ver a los niños en una cancha jugar fútbol, eso es un motivo de satisfacción de lo que estamos haciendo desde el programa ampliado de inmunización. Entonces, pues muchas gracias a todos ustedes por este espacio